El día que obligué a mi hija a que se casara a los 18 años, y me salió muy mal. El día que Valeria cumplió 18 años no sopló las velas. No hubo pastel, ni globos, ni fotografías para recordar el momento. En su lugar, hubo una cena formal en la sala principal de la casa, con vajilla fina que solo se usaba en ocasiones importantes. Su padre, Ernesto Salvatierra, se sentó en la cabecera como si presidiera una reunión de negocios. Porque, en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ya eres mayor de edad, dijo Ernesto, con la voz firme y calculada que usaba cuando cerraba contratos. Es momento de que asumas tu responsabilidad con la familia. Valeria sabía que esa conversación llegaría algún día. Desde niña había escuchado comentarios sobre acuerdos, alianzas y futuro asegurado. Pero siempre creyó que eran palabras lanzadas al aire, amenazas sin forma. Hasta esa noche. Frente a ella estaba Adrián Montalvo, de 28 años, hijo de un viejo socio de su padre. Vestía elegante, con una sonrisa ensayada y una seguridad que la incomodaba. Valeria y Adrián se casarán en 3 meses, anunció Ernesto sin titubear. El silencio que siguió fue espeso. Su madre bajó la mirada. Adrián sonrió apenas, como si el asunto ya estuviera decidido desde hace años. Valeria sintió que el aire se le iba del pecho. Papá, yo no quiero, susurró. Ernesto apoyó ambas manos sobre la mesa. No es cuestión de querer. Es lo mejor para todos. Para todos. Esas 2 palabras retumbaron en su cabeza. Durante años, Ernesto había construido su empresa desde cero. Venía de la pobreza, de la humillación, de la falta de oportunidades. Había jurado que su familia nunca volvería a pasar necesidad. Para él, asegurar el futuro significaba controlar cada variable. Y Valeria era una de ellas. Esto consolidará nuestra alianza con los Montalvo, continuó. Es estabilidad, prestigio, crecimiento. No entiendes ahora, pero me lo agradecerás algún día. Valeria sintió rabia, miedo y una tristeza profunda que le apretaba la garganta. No soy un contrato, dijo con voz temblorosa. Pero su padre ya no la estaba escuchando. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. El compromiso se anunció públicamente. Las felicitaciones llegaban de todas partes. Amigos, familiares, socios, todos hablaban de qué afortunada era. Nadie preguntaba si estaba feliz. Adrián la trataba con una cortesía fría. No era cruel. No levantaba la voz. Pero tampoco la miraba como a alguien que ama. La miraba como algo que le pertenecía. Una tarde, mientras probaban vestidos de novia, Valeria intentó una vez más hablar con su padre. Todavía puedo estudiar fuera, propuso. Dijiste que cuando fuera mayor podría elegir. Ernesto suspiró, exasperado. Elegir no significa desperdiciar oportunidades. Esto es más grande que tú. ¿Más grande que mi vida? Él la miró por primera vez con dureza. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Valeria entendió entonces que no estaba luchando contra una decisión, sino contra el orgullo de un hombre que confundía amor con control. El día de la boda llegó bajo un cielo nublado. La iglesia estaba llena. La música sonaba solemne. Cuando Valeria caminó hacia el altar, sintió que cada paso la alejaba de sí misma. Ernesto la entregó con firmeza. Confía en mí, le susurró al oído. Ella no respondió. Durante la ceremonia, repitió las palabras que le indicaban. Promesas que no sentía. Compromisos que no había elegido. Cuando el sacerdote declaró el matrimonio, los aplausos estallaron. Ernesto sonrió satisfecho. No vio la lágrima que resbalaba silenciosa por el rostro de su hija. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos en apariencia. Vivían en un departamento lujoso. Adrián proveía todo lo necesario. Pero Valeria vivía como una invitada permanente en su propia vida. Él esperaba obediencia, compañía en eventos sociales, una esposa que reforzara su imagen. Ella cumplía, en silencio. Hasta que el silencio empezó a romperla por dentro. Una noche, después de una cena empresarial, Valeria regresó al departamento y se encerró en el baño. Se miró al espejo largo rato. No reconocía a la joven que le devolvía la mirada. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a su padre. No soy feliz. Lo envió. Ernesto lo leyó minutos después, sentado en su oficina. Y decidió no responder. Pero los mensajes comenzaron a hacerse más frecuentes. No me escuchaste. Me siento sola. Necesito que me ayudes. Ernesto se convencía de que era una fase. Adaptación. Inmadurez. Él mismo había pasado por dificultades al inicio de su matrimonio. Hasta que una madrugada recibió una llamada. Era Adrián. Valeria se fue, dijo con voz tensa. No está en casa.
El mundo de Ernesto se detuvo. Esa fue la primera grieta. La primera vez que el hombre que siempre lo había controlado todo sintió que algo se escapaba de sus manos. Y no era un negocio. Era su hija. Ernesto no durmió esa noche. Recorrió la casa de un lado a otro con el teléfono en la mano, llamando una y otra vez al número de Valeria. Directo al buzón. Adrián aseguraba que había salido después de una discusión. Nada grave, según él. Solo estaba alterada. Pero Ernesto comenzó a recordar los mensajes. No soy feliz. Necesito que me ayudes. Por primera vez, las palabras dejaron de parecerle exageraciones juveniles. A las 4 de la mañana, recibió un mensaje desconocido. Estoy bien. Necesito tiempo. No me busquen. Era de Valeria. El alivio fue inmediato, pero duró poco. El enojo lo reemplazó. ¿Tiempo?, murmuró. ¿Tiempo para qué? Sin embargo, debajo del enojo había algo nuevo, miedo. Valeria estaba en casa de Camila, su mejor amiga desde la secundaria. Había llegado con una maleta pequeña y los ojos hinchados. No podía respirar ahí, confesó mientras abrazaba una taza de café caliente. Sentía que si me quedaba, iba a desaparecer. Camila no la juzgó. No la presionó. Solo la escuchó. Por primera vez desde su boda, alguien la escuchaba. ¿Qué quieres hacer?, preguntó su amiga. Valeria miró sus manos. No sabía. Nunca le habían permitido pensar realmente en lo que quería. Ernesto apareció en el departamento de Adrián esa misma mañana. Exigía explicaciones. Le di todo, dijo Adrián con gesto contenido. No la traté mal. Solo esperaba que cumpliera su papel. Su papel. La frase golpeó a Ernesto con una incomodidad que no quiso reconocer. Es joven, respondió finalmente. Se acostumbrará. Pero mientras lo decía, una imagen cruzó su mente, Valeria, de niña, corriendo hacia él con un dibujo en la mano, buscando su aprobación. ¿Cuándo había dejado de mirarla como hija para verla como responsabilidad? Pasaron 3 días sin que Valeria regresara. Las conversaciones comenzaron a circular. Socios preguntando con discreción. Familiares insinuando que los jóvenes de ahora no valoran el compromiso. Ernesto sentía la presión social, esa que tanto le importaba. Pero algo había cambiado. El cuarto día decidió ir a buscarla. Camila abrió la puerta con cautela. Está aquí porque necesita espacio, dijo antes de que él pudiera hablar. Ernesto asintió. Solo quiero verla. Valeria apareció detrás, más delgada de lo que él recordaba, o quizás solo más frágil. Se miraron en silencio. Ven a casa, dijo él. No quiero volver, respondió ella. No hubo gritos. No hubo escena. Solo una verdad que cayó pesada entre ambos. Hice lo que creí correcto, insistió Ernesto. Para ti, contestó Valeria. Nunca me preguntaste si era correcto para mí. El orgullo lo impulsó a defenderse. A recordar todo lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado. Pero algo en la voz de su hija lo detuvo. No era rebeldía. Era dolor. Esa noche, Ernesto regresó solo a su casa. Su esposa lo esperaba en la cocina. La estás perdiendo, le dijo con suavidad. Estoy protegiéndola. No, respondió ella. La estás controlando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ernesto subió al antiguo cuarto de Valeria. Todo seguía intacto, los libros, los trofeos escolares, las fotografías familiares. Encontró una caja debajo de la cama. Dentro había cartas que ella había escrito a los 15 y 16 años. Sueños de estudiar arquitectura, viajar, diseñar espacios que hicieran sentir a la gente segura. Quiero construir lugares donde las personas se sientan libres. Ernesto se sentó en el suelo. Nunca había leído eso. Nunca le preguntó. Por primera vez, el éxito empresarial no le servía de nada. Mientras tanto, Adrián no estaba dispuesto a quedar mal. Insistía en que el matrimonio debía continuar. Hablaba de reputación, de contratos, de acuerdos familiares. Valeria comenzó a comprender que su vida se había convertido en un tablero donde otros movían las piezas. Pero algo nuevo estaba creciendo dentro de ella. Determinación. Quiero separarme, le dijo a su padre cuando él volvió a visitarla días después. Ernesto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Divorcio. Escándalo. Rumores. Su mente se llenó de consecuencias. Pero esta vez no habló de negocios. ¿Es lo que realmente quieres?, preguntó, casi en un susurro. Valeria sostuvo su mirada. Sí. Ese fue el momento en que Ernesto entendió que no estaba frente a una niña caprichosa.
Estaba frente a una mujer que pedía algo básico, decidir sobre su propia vida. Y él tenía que elegir. Seguir aferrado a su orgullo. O empezar a ser padre de verdad. Ernesto pasó toda la noche pensando en una sola palabra: divorcio. Durante años, había construido su reputación con disciplina casi obsesiva. En su mundo, la estabilidad lo era todo. Las alianzas no se rompían. Los acuerdos no se cuestionaban. La palabra dada era ley. Pero esta vez no estaba en juego un contrato. Era su hija. A la mañana siguiente, recibió la visita del padre de Adrián, Julián Montalvo. Llegó sin previo aviso, con el rostro tenso. Esto es inaceptable, dijo apenas tomó asiento. Nuestros hijos están casados. Los problemas se resuelven en casa, no huyendo. Ernesto escuchó en silencio. La prensa aún no sabe nada, continuó Julián. Pero si esto escala, ambos perderemos credibilidad. Credibilidad. Antes, esa palabra habría bastado para que Ernesto actuara sin dudar. Pero algo dentro de él ya no respondía igual. Mi hija no es una inversión, respondió finalmente. Julián frunció el ceño. Siempre supiste que esto era un acuerdo beneficioso. Para nosotros, corrigió Ernesto. No necesariamente para ella. El silencio fue frío. ¿Vas a permitir el divorcio? Ernesto no contestó de inmediato. Por primera vez en muchos años, no tenía un plan claro. Valeria, mientras tanto, comenzó a sentirse diferente. No feliz aún. No libre del todo. Pero sí más ligera. Camila la animó a retomar contacto con una antigua profesora de arquitectura que siempre había creído en su talento. Aquel pequeño gesto fue como abrir una ventana después de meses en una habitación cerrada. No es tarde para empezar, le dijo la profesora al verla. Tienes 18 años, no 80. Esa frase se le quedó grabada. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro que no estuviera decidido por otros. Cuando Ernesto volvió a verla, notó el cambio. Había firmeza en su postura. Sus ojos ya no estaban apagados. He estado pensando, dijo él, sentándose frente a ella. Si decides separarte, voy a apoyarte. Valeria lo miró sin comprender del todo. ¿En serio? Decir sí le costó más que cualquier negociación millonaria. ¿En serio? Ella no sonrió de inmediato. Había heridas que no sanaban en un instante. ¿Por qué ahora? Ernesto respiró profundo. Porque me di cuenta de que confundí protegerte con decidir por ti. Creí que sabía que era lo mejor y dejé de escucharte. No era una disculpa perfecta. No era poética. Pero era honesta. Valeria sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Me dolió que no respondieras mis mensajes. Ernesto bajó la mirada. Me dolió leerlos, porque sabía que tenían razón. El silencio esta vez no fue incómodo. Fue necesario. El proceso de separación no fue sencillo. Hubo conversaciones tensas. Comentarios incómodos. Personas que opinaban sin conocer la historia completa. Pero Ernesto, por primera vez, no permitió que la presión externa decidiera por su familia. Cuando Adrián intentó convencerlo de que aún podían arreglarlo, Ernesto fue claro. Un matrimonio no se sostiene solo por conveniencia. Y menos cuando una de las partes no lo eligió libremente. Fue una declaración que sorprendió incluso a él mismo. Semanas después, el trámite legal comenzó. Valeria regresó temporalmente a casa de sus padres, pero bajo nuevas condiciones. No había reglas estrictas ni planes impuestos. Solo conversaciones. Una tarde, sentados en el jardín, Ernesto le preguntó. Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías? Valeria pensó unos segundos. Estudiar arquitectura. Viajar. Conocer quién soy sin sentir que tengo que cumplir un papel. Ernesto asintió lentamente. Entonces empecemos por ahí. Era la primera vez que esas palabras no significaban un plan empresarial. Significaban apoyo. El divorcio se hizo oficial meses después. Hubo rumores. Hubo críticas. Pero también hubo algo inesperado, respeto. Algunas personas admiraron que la familia priorizara el bienestar personal sobre la apariencia pública. Ernesto aprendió algo que ningún libro de negocios le había enseñado. El control no garantiza estabilidad. La escucha sí. Una noche, mientras cenaban en casa, Valeria le dijo. No sé qué va a pasar en el futuro, pero gracias por cambiar. Ernesto sonrió con humildad. No cambié de la noche a la mañana. Solo entendí que todavía estaba a tiempo de hacerlo. Y por primera vez desde aquella cena en la que decidió su destino sin preguntarle, Ernesto sintió que estaba construyendo algo verdadero con su hija. No una alianza. No un acuerdo. Una relación.